Amados míos, cuando de repente, supóngase que los varones que me están escuchando, y usted llega a su casa cansado, fue un día agotador, pasó de todo, y tú de repente llegas a tu casa, ¿qué es lo que quieres? Pues quieres descansar, no sé, te quieres dar un baño, quieres comer, te quieres sentar en tu sofá, mirar las noticias, no sé, pero de repente llegas y tu esposa o la mamá o alguno de los hijos te dice, mira, tenemos un problema. Tú dices, pero yo vengo de un día agotador, con mucho trabajo. Sí, pero tenemos un problema. Tenemos una pérdida, una fuga, vamos a decir, de agua, digamos en el baño, en la cocina. Y el asunto es que ya es tarde y usted dice, ¿y ahora qué hago? Porque si tú dices, no, estoy muy cansado, me voy a dormir, voy a comer, yo no estoy para eso, vengo de un día muy agotador. Seguramente que no te va a ir muy bien si das esa respuesta, ¿no es cierto? Porque ¿qué es la expectativa? Va a venir papá, va a venir el esposo, va a venir... Él va a tomar responsabilidad de esta situación, de este problema que tenemos en la casa. Y tú entonces, con tu cansancio y con todos los problemas del trabajo, tienes que abordar esa responsabilidad y hacer algo. De repente, de perdida, dicen por ahí, te va a tocar llamar a un plomero si el problema es mayor, ¿sí? Sabes, muchas veces esto ocurre siempre en nuestras vidas. Tenemos un caminar en la vida, ¿sí? Pero aparecen cosas que no están en tu agenda. No me diga que solo a mí me pasa eso, ¿sí? ¿No le ha pasado a usted cosas que suceden y usted dice, pero yo no tenía notado esto? Usted abre su celular, mira, y no estaba en su agenda. Pero es algo que tienes que hacer, ¿cierto? Sabe, hablando desde la perspectiva pastoral, hay algunas cosas que a veces no están en nuestras agendas o, digamos, cuando preparamos, muchas damas aquí que son buenas cocineras saben de esto, preparamos el alimento espiritual y entonces nos enfocamos en, ver que el pueblo de Dios pueda crecer espiritualmente, que pueda hacer algo que traiga relevancia a la vida de cada hombre y de cada mujer que pertenece a la congregación. O sea, cada pastor tiene ese propósito. Pero de repente, ¿qué sucede si al igual que aquel varón que llegó a su casa cansado y había una emergencia, al pastor le dicen, pastor, mire, hay situaciones que atender, hay ciertos problemas, está pasando esto, aquello y lo otro? Y no estaba en la agenda pastoral, pero el pastor tiene que hacer algo al respecto. Y para mis hermanos o hermanas que de repente nos están visitando primera o segunda vez, algunos dirán, justo tuve que venir a la iglesia cuando el pastor predica este tema. Y no se trata de que predicamos siempre de estos temas, pero siempre... Y yo le digo en el seminario donde tengo la oportunidad de enseñar en el CHET a los pastores jóvenes, les digo que esto es un tema que se tiene que tocar y por lo menos deberíamos de tocarlo unas 2 veces tan siquiera al año por lo menos. Y es el asunto de la mayordomía integral, porque siempre necesitamos, por más que seamos cristianos y muy consagrados, necesitamos aprender este asunto de la mayordomía. Tenemos que confesar a algunos de nosotros que no somos muy buenos a veces para la mayordomía integral. Porque a veces somos muy buenos, digamos, para trabajar. Nosotros los latinos, pónganos trabajo, vamos a trabajar, salimos adelante. Si hay que hacer horas extras, las hacemos. Pues al fin y al cabo, a eso hemos venido a Estados Unidos. Pero hay otras áreas de repente en las que no somos tan buenos y sin embargo debemos de atenderlas. Por ejemplo, ¿qué tal la salud física? ¿Sí? Miren, nosotros los latinoamericanos tenemos una gastronomía que es una de las más codiciadas del mundo por la diversidad que tenemos. Desde el sur de Argentina
hasta Canadá, donde encuentre usted restaurantes latinos, los sabores son de todo tipo, ¿verdad? Pero el asunto es que tenemos mucha variedad, pero no quiere decir que todas las comidas las deberíamos de comer. No quiere decir que todas son buenas, ¿sí? El pozole de ayer estaba muy bueno, pero algunos me decían que wow, estamos comiendo mucha grasa, pastor. Bueno, así es el pozole aquí, en Tijuana. Y así sucede. Y de repente tenemos que ver qué hacemos con esa parte de, digamos, la nutrición, qué es lo que comemos. Y como no somos muy buenos, tenemos que pedir ayuda, pedir consejo, vamos a un nutricionista que nos instruya qué es lo que tenemos que comer, hay que bajar la pancita, hay que bajar los triglicéridos, hay que bajar y varias cositas que hay que bajar, ¿verdad? Esto no es para ustedes, solo para mí. Así que hay áreas en las cuales a veces no somos muy buenos, pero tenemos que atenderlas. Esa es la realidad. Usted dirá, ay, pastor, no me venga con eso, a mí me gusta comer de todo. Está bien, yo sé que a usted le gusta comer de todo, pero no todo lo que comes es bueno. Porque nosotros entendemos, los cristianos, que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Templo del Espíritu Santo. Y entonces, si es el templo del Señor, tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Tenemos que ver qué hacemos. Hay otra parte también dentro de la mayordomía, que es la otra parte de las finanzas, vamos a decir. Hemos llegado a trabajar a los Estados Unidos para darle una mejor vida a nuestros hijos. Bueno, algunos hemos formado familia aquí, los hijos han nacido aquí, pero la idea es salir adelante, ¿sí? Trabajar, hacer dinero, pero a veces no se trata de trabajar y hacer dinero. Se trata de trabajar, hacer dinero y administrar lo que tienes. Más allá de si tu salario es el de un profesional o de quien sea, más allá de lo que ganas, se trata de cómo lo administramos. De eso se trata. Muchas veces hay personas a veces que se apuran a decir, ay, pastor, si yo ganara más dinero, ay, yo haría esto, aquello y lo otro. Espérate, el asunto es, con lo que estás ganando ahora, ¿estás sabiendo administrar lo que ahora ganas? Porque el hecho de que el año que viene, que ya falta muy poco, suponte que vas a ganar el doble, vamos a decir así. ¿Quiere decir eso que si vas a ganar el doble, entonces vas a ser mejor administradora y mejor administrador solo porque te duplicaron el salario? Tengo una mala noticia, no es así. Porque si no administraste bien ese salario que tú dices no era muy grande, ¿quién te dice que vas a administrar bien el año que viene tu salario porque te lo van a duplicar? No. Si tú puedes administrar bien lo que hoy ganas, entonces puede ser que el año que viene, si se duplica o si ganas más, también lo puedas administrar bien. Si no puedo administrar en lo poco, ¿qué garantía tengo de que voy a administrar en lo mucho? Definitivamente, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo, hermanos? Los que hemos leído Biblia sabemos que esto es cierto. Entonces, vamos a entrar en esta serie de mayordomía que comienza justamente hoy, que es la primera parte de esto, para que vayamos haciendo como quien dice la base de lo que pretendemos aprender durante este mes. Por eso le aconsejo, le sugiero no quedarse solamente con lo que ahora vamos a compartir, sino que usted diga, bueno, me voy a proponer no faltar ningún domingo para poder entonces a través de esta serie entender por completo este asunto, esta parte de la mayordomía en el área de las finanzas. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre hacen, y es una pregunta, yo digo que es una pregunta muy buena. Yo no creo que sea una pregunta ofensiva. Cuando un cristiano o una cristiana dice, ¿por qué los cristianos debemos diezmar? Una pregunta que siempre se da. Es una pregunta buena. Y mis amados,
creo que las preguntas deben recibir una respuesta, y especialmente una respuesta desde la perspectiva bíblica. Por ejemplo, el diezmo es una práctica bíblica que data del Antiguo Testamento y continúa siendo relevante en el Nuevo Testamento. Pero hoy en día nos encontramos con algunas personas y varios youtubers que parecen estar en la competencia, que consideran que el diezmo es opcional, que la Biblia ofrece varios principios que nos muestran por qué el diezmo es importante para los creyentes en realidad. Mi hermana Andrea les va a estar ayudando con el PowerPoint y if you like to English, you can read in English too. Number one, el primer punto que quiero compartir con ustedes ante esa pregunta el asunto es que debemos entender el diezmo como un acto de obediencia a Dios. Diga conmigo, obediencia a Dios. De eso se trata. No es un acto de obediencia al capricho del pastor, no. No es algo que hacemos porque a la iglesia se le ocurrió, no. Vamos a ir desde el principio de la Biblia y ir avanzando en esta serie, pero quisiera que veamos un pasaje muy interesante. Usted en la pantalla lo tiene en inglés para los hermanos que prefieren en inglés, y quisiera que en español pudiéramos leer Levítico 27:30. Levítico 27:30, el versículo dice que el diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Y agrega, es cosa consagrada al Señor. Y yo sé que alguien dirá, pero pastor, usted está leyendo Levítico, está leyendo un libro del Pentateuco, está leyendo algo que seguramente era para aquella gente. Ahora, ¿cómo aplicamos hoy a nuestra vida un pasaje bíblico que tiene mucho tiempo de haber sido escrito? Por supuesto que sí. El asunto, amados míos, tenemos que entenderlo de esta manera. Dios estableció el diezmo como un acto de obediencia en el Antiguo Testamento. Aunque ahora estamos bajo este tiempo de la gracia del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, mejor dicho, el principio de dar una parte de nuestros ingresos a Dios continúa siendo una muestra de nuestra obediencia y reconocimiento a su señorío. De eso se trata. Así que a veces si alguien le pregunta a usted o le dice, o usted ve a los youtubers que les gusta hablar en contra de estas cosas, creo que el asunto hay que verlo desde esa manera. Es un acto de obediencia a Dios. Ahora, ¿qué sucede con el acto de obediencia? Pues tiene dos opciones. ¿Se acuerdas cuando eras niño o niña y te decían algo que tenías que hacer? Mamá, papá, la abuelita, el abuelo, no sé, tus papás de crianza. Tú tenías dos opciones: obedecer o desobedecer. Así de sencillo. Si obedecías, todo está bien. Y si desobedecía, yo sabía que iba a haber consecuencias. Bueno, de la misma manera, y no es que uno pretenda asustar a nadie, simplemente es un acto de obediencia o de desobediencia, así de sencillo. Cuando alguien te diga algo, dile, bueno, de repente se acerca alguien a hablar contigo y te dice, tú que vas a la iglesia y tú, ¿por qué diezmas? Y mira, es para que se compre un carro nuevo el pastor del año y quién sabe qué. Gracias a Dios que conmigo no pasa eso, pero a veces la gente dice esas cosas. Simplemente, amados, para no entrar porque yo siempre les animo, no entren en debates de ese tipo. Podemos debatir otras cosas, pero de ese tipo vamos a estar una eternidad. Usted simplemente dígale, mira, es una decisión personal, tú decides obedecer o no obedecer. De eso se trata. El mandato bíblico no es para una determinada época. Pero pasemos a esto también. Debemos
entender también el diezmo como un reconocimiento de la soberanía y provisión de Dios. ¿Cuántos reconocemos que Dios es soberano? ¿Sí? ¿Y cuántos reconocemos que Dios es nuestro proveedor? Amén. Muy bien. Son dos cosas muy importantes que un cristiano tiene que tener en cuenta. Vamos a ver si esto que acabamos de decir tiene base bíblica. Les invito a ir a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Deuteronomio 8, 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Una vez más, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Amados, si usted es una persona, tal vez como su servidor, que llegó muchos años a este país, con una maletita llena de sueños, saturada de sueños. La primera vez que puse un pie en Estados Unidos fue en el aeropuerto de Nueva York. Por ahí entró su servidor, imagínense, tan lejos. Y fíjense entonces que seguramente si el inmigrante hubiera abierto la maleta, ya ni me acuerdo si lo hacían en aquellos años, pero hubiera encontrado un montón de sueños. Y especialmente de ideales, de cosas. Venir un año, trabajar 2 años y de hacer dinero y volver a casa. El asunto es entonces de que leo aquí y dice: porque Él es el que te da el poder para hacer riqueza. No se está refiriendo a una riqueza material como para comprarte una mansión en Beverly Hills, no se trata de eso, sino el poder para poder, digamos, valga la redundancia, trabajar y entonces desarrollar tus finanzas, tu economía, vamos a decir, conforme a tu esfuerzo, a tu trabajo, a lo que sabemos hacer. De eso se trata. Pero Dios es el que nos da eso. Yo sé que alguien tendrá ganas en este punto de decirme: espérese, pastor, espérese un poquito. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe cuánto he estudiado. Usted no sabe el profesional que yo soy y lo que yo he hecho. Está bien. Yo entiendo eso. A cualquier persona que me diga: yo tengo mi profesión, yo tengo mi conocimiento, no minimice mis habilidades, pastor. Por supuesto que no. Pero a pesar de nuestra profesión, a pesar de tu negocio, a pesar de todo el conocimiento que tú tienes para hacer dinero en tu trabajo, tenemos que reconocer que Dios es el proveedor también, el que te proveyó, no sé, tu inteligencia, tu habilidad, tu sagacidad, el hecho de hacer negocios, de inversiones, lo que sea. Dios también te proveyó de eso. ¿Aceptamos eso? ¿Podemos decir amén a eso? Definitivamente. Sería muy egoísta de nuestra parte, muy orgulloso, decir: no, yo soy el que realmente sacó adelante esto. Imagínate, si no nos diera tan siquiera la salud, que yo considero algo tan importante para nosotros, ¿no? Si no tuviéramos salud, no podemos hacer nada. Sin salud no puedo ir ni siquiera a trabajar mañana, ¿sí? Amados, entendamos entonces que este pasaje que estamos leyendo recuerda a las personas que deben reconocer a Dios como, digamos, permítanme decirlo así, la fuente última de toda provisión y éxito, recordando que cualquier habilidad o cualquier oportunidad o riqueza que usted obtenga siempre proviene de Dios. Puede decir conmigo: todo proviene de Dios. Ahora, en el contexto de este libro de Deuteronomio que acabamos de leer, Dios les habla a los israelitas antes de que entren en la tierra prometida, advirtiéndoles que no se olviden de Él cuando experimenten la prosperidad. Dígame una cosa, y usted seguramente se identifica conmigo. Desde cuando hemos llegado a esta nación hasta el día de hoy,
Analice, piense bien, no se apure a responder. ¿No ve usted prosperidad en su vida? Cuando llegamos, ni siquiera un bochito teníamos ahí, ¿verdad? De repente ni siquiera una bicicleta teníamos. Y sin embargo, han pasado los años, ¿sí? Tal vez fueron años difíciles, yo los recuerdo muy bien. A veces llegaban momentos que uno decía, ya me voy de este país, ya no aguanto más vivir así, porque había momentos difíciles, ¿sí? Yo no sé si alguno se identifica conmigo, pero ¿cuántos de ustedes seguramente habrán pensado después de un año, después de 2 años, y yo me voy de acá, esto no funciona, esto no es para mí, mejor me regreso a casa, no sé, con mis tortillas y mi frijolito? Bueno, pero sin embargo el tiempo ha pasado, Dios se ha manifestado en tu vida, ha provisto en tu vida y hoy en día ya no estás como en aquellos días. Bueno, por eso nosotros glorificamos a Dios, por todo lo que podamos tener, por todo lo que Él nos ha dado a nosotros. En esencia, amados míos, el versículo que acabamos de leer nos anima a mantener una actitud de gratitud y humildad, recordando que las bendiciones materiales no son solo el fruto del esfuerzo propio, sino también del poder y la gracia de Dios. De eso se trata. Además, permítanme decirles esto, o mejor dicho, este poder del cual habla acá y capacidad de hacer riquezas tiene un propósito. Y el propósito es cumplir su pacto y vivir de acuerdo con sus principios, utilizando los bienes materiales de manera que honren a Dios y sirvan a los demás. Ahora, este principio que acabo de compartirles no estaba en su mente y en la mía hace décadas atrás o cuando llegamos a este país. Ustedes me han escuchado decir esto. Ninguno de nosotros veníamos pensando en que íbamos a servir a Dios, que íbamos a ser parte de la Iglesia Nueva Esperanza, que íbamos a hacer esto, aquello. Nadie venía con esa idea. ¿Quién venía con la idea de que el Señor lo iba a convertir en pastor o pastora o evangelista o maestra? No, ¿verdad? Nadie venía con esa idea. Bueno, yo al menos no venía con esa idea. Pero Dios, que es ¿qué podríamos decir? Es espléndido en la manera en que nos cambia los planes, nos cambia las agendas que traemos. Y va en nosotros si aceptamos o no el cambio de agenda. Porque hay gente que a veces lucha con Dios. No vine a eso, yo vine a esta otra cosa. Y ahí están y pasan los años peleando con Dios porque Dios le ha dicho, pero espérate, yo tengo otra agenda para ti. Y ahí está la persona, no, a mí no me interesa esa agenda, yo tengo esta agenda. Y ahí está el hombre luchando con su agenda versus la agenda de Dios. Ese es el asunto. Y amados míos, debemos de entender que Dios quiere glorificarse en todo, absolutamente. Todo lo que Él te ha dado, todas tus habilidades, todas las oportunidades que han existido. Pensemos solamente en eso, las oportunidades que hemos tenido o estamos aún teniendo aquí en esta nación todavía, a pesar de todas las cosas que han pasado. Y todos los que estamos aquí y tenemos ya tiempo, sabemos que este país, esta nación, después del famoso 9/11, es otro país. ¿Sí? Ustedes lo saben. ¿O soy yo el único que lo sé? No es lo mismo. Si usted vino después del famoso septiembre 11 del 2001, bueno, usted encontró otra nación diferente a los que llegamos en los años 90 u 80, completa, es otro país. No tiene nada que ver. El tema de la seguridad, por ejemplo, nada que ver. Todo lo que se vive en la frontera era completamente distinto. Así que entonces tenemos que ver que hay oportunidades todavía que nos rodean en la vida. La pregunta es, ¿a quién le damos el crédito por las oportunidades? ¿O vamos a seguir diciendo, ¡ja! ¡Qué suerte que tuve! ¡Qué dicha que tuve! ¡Qué afortunado que fui! Sabemos que tenemos entonces que
glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a aplicar este pasaje de Deuteronomio 18? Bueno, el asunto es que diezmar es una forma de recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y al diezmar o al dar el diezmo, reconocemos que nuestras habilidades y bienes son posibles por su gracia. Diga conmigo, todo es posible por su gracia, por su gracia. Creo que un hombre o una mujer que ha entregado su vida a Cristo sabe ya que la gracia de Dios le alcanzó. Amén. En tercer lugar, debemos entender también el diezmo como una muestra de fe y de confianza en Dios. Y aquí es donde toca ese pasaje que a algunas personas no quieren que se lean. Yo lo he escuchado muchas personas pasar aquí al frente a orar por los diezmos y sacan el pasaje de Malaquías 3:10. No hay que tenerle miedo a ese pasaje bíblico, simplemente necesitamos interpretarlo correctamente, de eso se trata. Nunca le tengas miedo a la Biblia si la interpretas correctamente. El problema está cuando se interpreta como a la persona se le da la gana. El pasaje de Malaquías, capítulo 3 y verso 10, usted lo tiene en inglés ahí en la pantalla, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, amados míos, en este pasaje que acabamos de leer, Dios está hablando al pueblo de Israel, otra vez, es cierto, instándolos a traer sus diezmos al alfolí. El alfolí era y es el lugar donde se almacenaban los alimentos y las provisiones también en el templo. La idea es que al entregar una décima parte de sus cosechas y de bienes, ellos estarían proveyendo para el mantenimiento del templo y el sustento de los sacerdotes y levitas, quienes se dedicaban al servicio religioso y no tenían otros medios de subsistencia. Esa era la realidad que vivían en aquellos días. Ahora, queridos hermanos y hermanas, este asunto es que en términos espirituales, este versículo también se interpreta como un llamado a la fidelidad y la generosidad en dar. Repito, porque estoy hablando de que lo interpretemos correctamente. Yo lo que encuentro, amados míos, en la interpretación que le debemos de dar es un llamado para usted y para mí, un llamado a la fidelidad y a la generosidad en dar, confiando en que Dios proveerá y bendecirá a quienes cumplen con esta práctica. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de tener? ¿Dinero? No, predisposición, de eso se trata. Porque ¿qué importa si tú tienes 1 o 2 millones de dólares en tu cuenta bancaria, pero tú no tienes la convicción de dar? Ahí se van a quedar toda la vida de repente. El asunto entonces es entender este llamado de fidelidad y de generosidad. Pues tú puedes tener muchísimo dinero, pero si tú no eres generoso o generosa, eso ahí se queda, punto, no va a llegar a nadie. ¿No sabe usted, no se acuerda de repente en su pueblo, en su aldea, en su barrio, en la ciudad donde usted nació y se formó? ¿No recuerda historias de aquellas personas que de repente tenían mucho dinero y un día le dicen, fulanito de tal, sí, ¿qué pasó? Se murió. Se murió fulanito de tal. Ay, pero tanto dinero que tenía, ¿qué importa? Qué raro que la gente decía esas cosas. Se murió don fulanito de tal. Ay, tanta plata que tenía don fulano. Y, o sea, si tengo mucha plata, ¿nunca me voy a morir? Excuse me. Pero así decía la gente, ¿verdad? Lo interesante es
que luego venía, ¿y cuánto dejó? ¿Cuánto dejó don fulanito? Lo dejó todo. No se llevó nada. Esa es la verdad. ¿A quién lo dejó? Bueno, eso será otro asunto, pero lo dejó todo. El asunto es que nunca fue generoso o generosa. En nuestros países, en nuestros barrios manejamos esas historias. Sabemos quiénes son los generosos y sabemos quiénes son los tacaños. ¿Sí? Nosotros lo sabemos eso. En todas partes pasan estas cosas. El asunto es que en el pueblo de Israel también pasaba eso. No crean ustedes que ellos eran ajenos a estas cosas. Ahora, veamos entonces que necesitamos ver, queridos hermanos y hermanas, que estos son, obviamente les dije recién, términos espirituales, obviamente. La promesa en este mismo versículo es que si el pueblo es obediente en dar sus diezmos, ¿Dios qué hace? ¿Qué es lo que abre? Una puertita de un cuartito. ¿Qué abre Dios? Ah, caray. Hay ventanas en los cielos. ¿Cómo es eso? ¿Quién la instaló allí? ¿Quién la puso? ¿Qué quiere decir esta metáfora? ¿Cómo es esto de ventanas en los cielos? ¿Nunca se le ocurrió a usted pensar cuando lee eso y salir? ¿Dónde está esa ventana? ¿Usted la ha visto, la ventana en los cielos? Una ventana como esta que tiene el templo, ¿verdad que no? Bueno, ahí es donde tenemos que interpretar justamente esto y entender que se trata no del tamaño de la ventana, del material de la ventana, no pasa por ahí, sino es este deseo que tiene Dios de bendecir a su pueblo abundantemente. De eso se trata nada más. Derramar su bendición de manera abundante, porque Dios no es tacaño, Él quiere darnos en abundancia. Ahora, ¿de qué sirve darle mucho a alguien que es tacaño? A alguien que solamente lo va a guardar nada más. Dios quiere darle a alguien que lo va a poder distribuir, que seamos canales de bendición, de distribución. De eso se trata en realidad. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, Dios nos desafía a probarlo en esta área. El diezmo, amados míos, en definitiva, es una forma tangible, porque podemos tocar, ¿verdad?, el cheque, el dinero tangible de confiar en que Él suplirá todas nuestras necesidades cuando le obedecemos. Aunque déjeme decirle que en su misericordia y en su gracia, yo he visto a Dios muchas veces bendecir, aunque a veces no lo merezcamos. Usted que es papá y mamá, de repente un día su niña o su niño no se portó bien, no le hizo caso, no tuvo buenas calificaciones en la escuela. Y ese día, ¿qué hace? ¿No vas a comer por una semana? Levante la mano todos los que hacen eso. ¿Verdad que no? ¿Quién hace eso? No. Y de repente te llegó de la escuela con una mala noticia, de repente, no sé, te contestó mal, hizo algo que no te gustó, te rompió algo en la casa, pero tú igual le das de comer, tú igual le das su ropa, le lavas su ropa, le ayudas en todo, lo llevas a la escuela, no le dices, por lo que hiciste este día, me olvido que soy tu padre, ni me hables, ni me mires. ¿Quién hace eso? ¿Verdad que no hacemos eso? A pesar de que la conducta del niño o de la niña tal vez podría haber merecido una disciplina de ese tipo. Sin embargo, usted en su amor sigue sosteniendo. Usted no le dice, a ver, ahí está la puerta, te vas de la casa por 3 días. No te quiero ver aquí en la casa por 3 días. ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? Usted lo sigues teniendo en tu casa. Es tu hija, es tu hijo, a pesar de que no te está obedeciendo. Amén. Bueno, amados míos, debemos entender también el diezmo como la siguiente cosa. El diezmo apoya la obra de Dios y ayuda también a los necesitados. Porque aquí
hasta aquí ustedes me han visto que he navegado en el sermón en las aguas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y alguien dirá, a ver, pastor, brínquese, vamos, queremos ver qué nos dice del Nuevo Testamento. Siempre pasa eso. Bueno, el asunto es que el apóstol Pablo nos puede ayudar un poquito en este asunto, porque en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. Pensemos en esto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. Y a los otros no los ama. Uno da ganas de decirle, apóstol Pablo, disculpe, ¿y qué pasa con los otros? Amados, sabemos muy bien que Dios ama a todos, pero me gusta el principio que nos da Pablo, ¿no? Es decir, si vamos a dar, que sea algo que sale del corazón, no como tal vez cuando de alguna manera fuimos parte de la iglesia tradicional, vamos a decir, y dábamos la limosna. Otra vez, el cura quiere. Poníamos ahí, pero ya medios enojados. Y al fin y al cabo ni era diezmo, eran limosnas. Pero el asunto es que Pablo entonces nos está ayudando a ver esto como un acto del corazón. Cuando dice no con tristeza, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? A veces ustedes me han escuchado esta frase, ¿verdad? En cuanto a no hacer las cosas así con cara de araña fumigada. Venir ahí, y vengo ahí, voy ahí, como niño. Todo el mundo se da cuenta que está enojado. Pablo dice, no, hazlo con alegría. Tampoco lo hagas por necesidad. Es decir, bueno, muy bien, como yo mañana me está faltando un dinerito para pagar la renta, entonces hoy le voy a dar a Dios tanto, voy a hacer un negocio con Dios. Y hoy Él me lo va a triplicar, porque es lo que me falta para pagar mañana mi renta. Tampoco funciona así. El diezmo no es un elemento para negociar su gracia. Él te va a dar de todas maneras. Definitivamente que sí. Porque Dios verdaderamente nos ama. Ahora, la pregunta, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Si lo tuviéramos hoy aquí, le diríamos, a ver, Pablo, a ver, explícate un poquitito mejor, porque estamos en el año 2024 y esta congregación en Simi Valley quiere que tú nos expliques bien qué quisiste decir. Bueno, en lo personal, amados míos, yo creo que él se refiere a la actitud con la que alguien debe de dar o de contribuir. En este contexto que estamos hablando, significa que la generosidad o el dar deben surgir de una decisión personal, pero también sincera, ¿sí? No por obligación o por presión. La idea es que cada persona debe decidir en su corazón cuánto desea dar y hacerlo con alegría y libertad en lugar de hacerlo con resentimiento o con un sentimiento como de imposición. Lo voy a hacer porque me lo impone la iglesia o el pastor, ¿no? ¿Saben que esto debería ser un tema de conversación entre esposo y esposa o entre aquellos de la familia y pensar? Imagínense, este año ya le quedan tan poquitos días, se termina el año y creo que siempre es bueno que cada familia se siente, y especialmente los matrimonios, a pensar, bueno, se termina el año, ¿cómo anduvimos en nuestras finanzas? Porque a veces, les repito, somos buenos para trabajar, trabajo, recibo mi cheque, pago biles, trabajo, recibo mi cheque, pago biles, trabajo, recibo mi cheque y pago biles. No podemos estar así toda la vida. Tenemos que administrar también y pensar entonces, más allá de trabajo, recibo mi cheque y pago biles, bueno, ¿cómo administro
esto. Dentro de la administración de toda persona que confía en Dios es pensar, bueno, ¿y cuánto vamos a contribuir? Supóngase que usted se prepara para el año que viene y usted dice, bueno, a ver, la electricidad ha subido, ¿se han dado cuenta ustedes? Parece ser que vamos a gastar un poquito más el año que viene en la electricidad, o tal vez en el gas, o en el agua, o en otros impuestos, o de repente el dueño de la casa o del apartamento te dijo que viene un aumento. Entonces tú tienes que sentarte con un lápiz y papel y comenzar a hacer unos números y ver entonces si te va a alcanzar el año que viene. Esto es importante. Esto es bíblico, hermanos queridos, lo que les estoy diciendo. Dios quiere que nos preparemos de esa manera. Y de la misma manera pensar, bueno, más allá de todos estos gastos que tengo que cubrir, y no se olvide que están los gastos impredecibles, esos que nunca pensamos, que surgen. ¿Nunca le ha pasado a usted un gasto que usted no lo había presupuestado y le apareció? ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que salir adelante con ese gasto, algo nuevo. Bueno, tenemos que entonces ser buenos mayordomos también y pensar, ¿cuánto es que voy a dar para la obra del Señor? De eso se trata también. Pensemos entonces en que la frase completa en ese versículo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, esto enfatiza la importancia de dar de manera genuina y una disposición también positiva, ya que el valor de la generosidad no solo está en el acto de dar, sino en la intención y la alegría con lo que se hace. Dios mira más tu intención y tu alegría con la que lo haces. ¿Se acuerdan de aquella anciana en el templo que solo dio 2 monedas? Pero estaban los ricos, estaban los fariseos, estaba Jesús y los discípulos. Y Jesús les sorprende a todos y les dice, miren, esa viejita pobre que va ahí ha dado más que todos los que están acá. Y alguien tal vez tendría ganas de decirle, Señor Jesús, permíteme, yo creo que no estás observando bien, no estás evaluando bien. ¿No te das cuenta la bolsita llena de monedas que puso aquel ricachón que va allá? ¿No te diste cuenta que pasó una señora aristocrática y dejó un collar de oro? Claro que él podía ver, eran unas charolas grandes así, en forma de embudo, que cuando usted ponía algo ahí, se deslizaba y todo iba a caer a otro lugar que estaba cerrado, solamente podían venir los encargados a abrir eso. Pero el Señor Jesús no se estaba refiriendo a la cantidad que dio la anciana. No digo que la cantidad no es importante, el asunto es que antes que la cantidad está mirando el corazón de aquella mujer, que probablemente al día siguiente no tendría ni una moneda ni para comprar su arrocito o sus frijoles, muy probablemente. Los demás, ¿qué decía el Señor? Dan de lo que les sobra. Así que entonces vemos que Jesús sí mira nuestra actitud verdaderamente. Finalmente, veamos entonces este punto. Debemos entender que el diezmo cultiva una actitud de generosidad y aleja el materialismo tóxico, porque no estoy diciendo que los asuntos materiales son malos, no, estoy hablando del materialismo que se posesiona de la persona y la termina intoxicando y la convierte en una persona tacaña. Veamos lo que dice Jesús cuando Él llevó a sus discípulos al Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, si son tan amables, versos 19 y 21. Si tienes tu Biblia a la mano, Mateo 6, versos 19 al 21 dice, no os hagáis, según la versión Reina Valera, tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo.
Amados míos, Jesús aquí habla sobre la importancia de enfocar el corazón en lo eterno en lugar de lo material. ¿Qué podemos decir, amados míos? Que la enseñanza busca ayudar a las personas a no depender de las posiciones materiales ni de los bienes efímeros que pueden ser vulnerables a la corrupción y también a la pérdida. Pero en cambio, mis queridos hermanos y hermanas, la Biblia anima a hacer tesoros en el cielo. Un simbolismo tal vez que representa valores espirituales, obras de amor y una vida centrada en lo que tiene valor duradero. A veces pareciera ser que hay como una situación ahí donde la eternidad lucha con el materialismo tóxico. Nuestro Señor Jesús, amados míos, también señala que donde están nuestros tesoros, ahí estará nuestro corazón. Es decir, nuestras prioridades y esfuerzos se alinean ¿con qué? Se alinean con lo que nosotros valoramos más. Esta enseñanza que nos da el Señor Jesús ahí en Mateo 6 no condena el trabajo o el ahorro, sino que enfatiza que las riquezas materiales no deben convertirse en el propósito de la vida ni en la base de una identidad personal. No que no lo hagas, sino que no sea algo que se convierta en tu único propósito de vida, hacer mucho dinero. Y muchos acá hemos tenido esa idea. ¿Por qué no? Porque nos hemos formado en el barrio, en la aldea y viendo las necesidades. Y siempre decíamos, si tuviera más dinero, saldría de esta situación en que vivo. Entonces, en la mente se va acumulando la idea, cuando yo tenga plata, cuando yo tenga dinero. Pero luego pasa el tiempo y llega Cristo a tu vida y te cambia ese concepto. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes Dios le ha cambiado ese concepto, verdad? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Se han dado cuenta que he estado haciendo esta pregunta? Porque no podemos leer por leer nada más. ¿Cómo aplicamos lo que leemos, pastor? Bueno, diezmar ayuda a los cristianos a enfocarse en lo eterno. De eso se trata. Recordando que nuestra verdadera riqueza, ¿dónde está? Está en el cielo, definitivamente. El acto de diezmar rompe el poder del materialismo y nos permite cultivar una actitud de generosidad. Así que tengamos cuidado cuando en un momento dado en nuestra vida comienza a competir el materialismo con la eternidad. Y finalmente quisiera concluir diciéndoles esto, amados míos. Diezmar no es solo una práctica financiera como algunos piensan, sino una expresión de nuestra relación con Dios también. Al diezmar demostramos obediencia, demostramos fe, demostramos generosidad y una dependencia total de Él. Aunque Dios no nos ama más por diezmar, este acto fortalece nuestra fe y nos alinea con sus propósitos. De eso se trata. Y voy a darle continuidad a entender este asunto de alinearnos con los propósitos de Dios. Pero quiero invitarles y a nuestros amigos que están allí en las redes sociales, despedirme de ustedes, darle gracias a Dios que han estado atentos a esta palabra y espero que haya sido de mucha bendición a sus vidas. Recuerde, el próximo viernes nos encontramos aquí por este mismo canal a las 7 en punto de la noche, hora de California. Dios los bendiga. Muchas gracias.